Hola mi gente, con ustedes Aida Holguín con newhomeprograms.com. Bueno, como pueden ver estoy aquí frente de una casa, pero es una casa muy especial porque es la casa de mi cliente María Ferreras. Vamos a conocer su historia, es una historia que me conmovió y me inspiró a mí muchísimo, así que quiero que ustedes también se inspiren con ella. Síganme. Bienvenida. Bueno María, cuéntanos y cuéntale a la gente de dónde vienes y cuál es tu historia. Ok, yo vengo de la ciudad de New York. Hace alrededor de 3 años que estamos aquí en Houston, Texas. Nos mudamos por la misma razón, yo creo que por la que todos salimos de New York, buscando una mejor vida, buscando tener mi casa, un negocio, poder tener una mejor vida y una mejor calidad. Cuéntanos, eres madre de 3 hijos. Ay, verdad. Soy madre de 3 jóvenes, ya adolescentes, Samantha, Freddy y Samira. Ellos han sido el motor por el cual yo he decidido tener y obtener y crear mis sueños y perseguirlos. Ellos son la razón por la cual hoy estamos en esta casa nueva, gracias a ti también, pero gracias al impulso de que nunca me he dado por vencida, de que siento y pienso que hay cosas mejores, siempre habrá algo mejor. Siempre no, eso es así. Cuéntanos, la primera vez que tú me contactaste, ¿qué estaba pasando en tu vida y por qué me contactaste? Fue recientemente cuando llegamos, bueno, teníamos un par de meses ya de venir de New York, pasó lo de Harvey, que cuando nos mudamos renté un apartamento y dije, me mudo aquí, pero de aquí a mi casa. En eso pasa Harvey y me puso la vida de cabeza. Busqué una ayuda que estaban ofreciendo en ese entonces por lo que pasó a los afectados con Harvey, pero lamentablemente no califiqué para esa ayuda, pero no me di por vencida. Nunca, siempre dije que si no esa, habrá otra, o me creo yo misma las oportunidades, pero he Eso seguido. fue lo que hiciste. Sí. Ahora bien, en ese proceso, desde que tú me contactas cuando estabas en los apartamentos, pasa lo de Harvey, sucede algo inesperado en tu familia, algo Sí. muy triste. Así es. Luego de pasar lo de Harvey, como tú bien sabes, tuvimos que rentar en una casa que realmente no era la que yo quería, pero por las circunstancias había que hacerlo. En ese entonces dije, me quedo aquí por un año. En ese año diagnostican a mi niño con leucemia. Fue una cosa terrible, lo peor que me ha pasado en la vida. Sin embargo, esto que en el momento yo lo consideré lo peor, también lo usé como motor, como para darme fuerza de que mis hijos son lo más importante que yo tengo y ellos se merecen lo mejor. Ahí el niño todavía continúa en tratamiento, pero gracias a Dios va mejorando, su salud está mucho mejor y hemos buscado la forma de irnos sobreponiendo a todas las adversidades que nos trae la vida. Siempre buscando que lo malo tiene un lado bueno. Exacto, y así lo ha demostrado, por eso quise traerla, porque ustedes que son padres allí afuera, yo que soy madre, nunca estamos preparados para ver un hijo sufrir de una enfermedad tan horrible, una enfermedad muy desastrosa. Y en este caso le tocó a ella, pero eso no la dejó a ella tirada en el suelo. Esto lo que hizo fue impulsarla a continuar hacia adelante con su meta de tener su hogar, y miren qué bello está su casa. Entonces, por esa razón quise compartir su historia, para que ustedes vean que al final del día uno tiene que seguir adelante y no dejarse caer por ninguna cosa que pase. Por más grande que ustedes sientan que es, pues siempre hay un después, siempre hay una oportunidad. Así mismo. Es decir, que por eso ella es un ejemplo y una motivación para todos el que la conocemos. Gracias. ¿Qué tú le dirías a la gente que está allá afuera? ¿Qué puedes transmitirle a ellos para que si están pasando por algo similar a lo que tú estás pasando y pasaste, o algo diferente, pero qué le puedes decir? Que nunca se den por vencidos, que busquen de Dios en primer lugar, que busquen dentro de su corazón algo que lo motive, algo que le dé esperanza. Siempre, por más oscuro que se ve la situación, por más doloroso, por más problema que uno tenga, siempre hay algo que te trae felicidad. Sea tu familia, tus hijos, pero algo dentro hay. Yo me agarré de la felicidad de mis hijos, yo me agarré de que mi hijo, que era el que está pasando por ese problema, nunca se venció, nunca
se queja, no llora. Entonces yo me agarré de él para yo poderme hacer más fuerte y poder obtener y darme cuenta de que la vida no es solamente tristeza, de que tú tienes que ver la vida con una sonrisa y la vida te va a devolver lo que tú le estás dando. Así es. Eso es lo que yo le exhorto a todas, a las madres, que no se den por vencidos, que busquen. Siempre hay un motivo, siempre hay una luz, una esperanza, siempre va a haber alguien dispuesto a ayudarte cuando tú tienes claro qué es lo que tú quieres. ¿Qué es lo que tú quieres? Porque ella me dijo, el 2019 yo no rento más. Señores, y el 31 de diciembre hicimos el cierre de la casa, es decir, que todavía el último día, si lo dudaba un poquito, sucedió lo que tenía que suceder. Gracias, muchas gracias al equipo de Iván Pastor en Capital Lending, porque ellos fueron también responsables de este logro. Y bueno, ¿qué te puedo desear? Que no sean miles de bendiciones y lo mejor de esta vida y de esta tierra para ti y tu familia. Te agradezco a ti, te agradezco a Claudia, a Bridget, me acuerdo muy bien. Son ustedes tres. Yo decía, el equipo de las Mujeres Maravilla, ellas tres ayudando a que otra mujer cumpla su sueño. Gracias a ustedes, puedo decir que sí. Gracias, y le agradezco a Dios y a ustedes que me la pusieron en el camino, pero gracias a Dios pasé Navidad en mi casa, cerré antes del año, que yo decía que no vivía un día más en esa casa. Exacto. Y todo es lo que uno se proponga, lo que uno desee de verdad de corazón, y pedirlo con fe. Que lo que tú sientes de corazón, Dios te lo concede. Te lo concede, siempre y cuando sea de bien para ti y que sea el propósito de Dios. Así que es, sí. Nada, mi gente, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado muchísimo, como a mí también me ha gustado esta historia y me ha motivado como ustedes no se imaginan. Desde que la conocí, agarré esa historia y dije, no, bueno, pues si tú dices que vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Así que bueno, hasta aquí y muchas gracias por mirarnos y espero que les haya gustado. Hasta la próxima.